apreciables catequistas, sacerdotes, religiosas y agente de pastoral de nuestra diócesis de Tampico. Y también a nuestros apreciables hermanos que nos acompañan de otras diócesis. En el nombre de los que integramos la Comisión Diocesana de Catequesis y de una servidora, Minerva Dinora, pues les damos a todos ustedes la bienvenida a esta semana de catequista, semana de tiempo en que se impartirán temas de gran interés, iniciando hoy con un tema muy bonito que se titula Primer Anuncio. Después tendremos Iniciación Cristiana. Posteriormente, otro tema será Catequesis Mistagógica. ¿Usted sabe qué? Como Catequesis se decide, permanente. puedo iniciar porque estamos muy cerca. Nos vamos a nutrir de tan valiosas charlas que nos van a llenar de luz para ejercer nuestro ministerio. Y culminaremos el sábado 21 de agosto, donde celebraremos todos juntos el Día del Catequista, fecha señalada en la Iglesia Católica en conmemoración de San Pío X, Papa patrono de los catequistas. El Papa Décimo ejerció su pontificado entre los años 1903 y 1914. Toda su actividad como Papa estuvo. Para el micrófono, por favor. Padre Martín, muchas gracias. El Padre Martín. Micrófono para Mine, por favor. ¿Me escuchas? Ya. Ahí está. Que está en inglés ahora. Sí, ¿por qué? Pues sí, hacemos. ¿No se le puede cambiar eso? Sí, lo voy a cambiar. Ahorita dale. Mine, un minuto, Mine. No tenemos audición, no hay micrófono. Vamos a activarlo. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Chopis de Ciudad Mante, Iglesia de San Antonio de Padua. Angelita, si pueden activarle el micrófono a Mine, por favor. Padre, y si los demás apagamos todos los micrófonos y nada más le dejamos a Mine abierto. Sí, nos hacen favor, claro. Gracias. Mine, Gracias. intente abrir su micrófono, Mine. Ahí está, ya está el micrófono, Mine. Angelita, Ya se Adelante, escucha, Minerva. no te escucho, Angelita. Ay. Mine, ya se escucha. Minerva. ¿Ya me Adelante. escuchan? Sí. Ok. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí. No se preocupe, Minerva. Bueno, continuando, damos la palabra al Padre Martín, quien nos va a dar la oración de inicio y pues bueno, la bienvenida. Gracias, Angelita. Bien, pues bienvenidos todos. Nuevamente Mine les ha dado ya un poquito el marco de lo que es la
la celebración de esta semana del catequista. Y bueno, ya ustedes, gracias a Dios, tienen la información a través de a través de la página y a través del programa que les enviamos. Ahora vamos a hacer pues ya la introducción, hacemos nuestra oración de inicio. Les invito a que pongamos todo el trabajo de la semana pues en el protagonista de toda nuestra tarea catequística, que es el Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, al corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir de ti, Dios Trino, y disfrutar tu amor. Amén. Y bueno, en esta diócesis estamos bajo la protección y la inspiración de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción. Y este sábado pasado acabamos de celebrar al Caballero de la Inmaculada, él que tanto amó a nuestra Madre también. San Maximiliano María Kolbe nos regaló esta pequeña oración a María, y les invito a que la hagamos todos y que pongamos en sus manos todo el trabajo de la semana del catequista. María, mi Madre, vive en mí, actúa en mí, habla en mí y a través de mí. Pon tus pensamientos en mi mente. Ama a través de mi corazón. Dame tus disposiciones y sentimientos. Ya. Enséñame, llévame y guíame a Jesús. Corrige mi camino, ilumina mi entendimiento y expande con tu amor mi corazón. Toma mi alma, toma posesión de todo, mi personalidad y mi vida, reemplázala con tu vida. Inclíname a una constante adoración y alabanza. Ora en mí y a través de mí, oh Madre, permíteme vivir en ti y siempre mantenerme en esta comunión de corazón. Totus tus ego sum. Pues entonces entrando un poco más en materia, repasemos lo que es el objetivo de esta semana del catequista. Queremos que en esta semana todos los que participamos, ya sea directamente en Zoom, aquí en la sala, o bien a través de Facebook, que también se está transmitiendo directamente, nos enfoquemos en lo siguiente durante la semana. Que podamos en estos días, a través de estas reflexiones, compartir, estos diálogos, que podamos valorar y amar la vocación de cada uno de nosotros como un don de Dios. Que podamos valorar y amar nuestra vocación de catequistas como un don de Dios. Y también como una oportunidad para madurarnos en la fe. Y esto que lo hagamos en este marco celebrativo del Día del Catequista, que para nosotros aquí en la diócesis queremos que sea la Semana del Catequista. Por tanto, en este compartir, en este marco celebrativo anual con los demás catequistas de la diócesis, bueno, que el objetivo, recuerden, que sea valorar y amar la vocación de cada uno de nosotros como un don de Dios y una oportunidad para madurar nuestra fe. O sea, el ser catequistas es la grande oportunidad para madurarnos en la fe, ¿verdad? Para alcanzar la santidad de vida, según lo que vamos profundizando a través de la espiritualidad cristiana, ¿verdad? A través de la espiritualidad del catequista. Bien, solamente antes de que nos haga favor nuestra moderadora de presentar a nuestro invitado de hoy y que nos va a dar este momento de pautas, de iluminación, de algunas reflexiones sobre esta etapa de nuestra vida cristiana, de madurez cristiana, yo quiero decirles e invitarles para que toda la semana lo vivamos como un kairos, como un kairos. Ya saben esa diferencia que se nos da entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. El tiempo del hombre generalmente se mide con
con el cronos, se le llama el cronos, ¿verdad? La cronología es el tiempo del hombre, el cronos, y el tiempo de Dios, kairos, ¿verdad? Dos palabras griegas para acentuar un poco las características y diferencias también entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Es decir, cuando Dios se hace presente en el tiempo del hombre, lo convierte en tiempo kairológico, en tiempo kairos, en tiempo de Dios. Esa presencia transformadora, esa presencia inspiradora, esa presencia vivificante de nuestras vidas. Entonces, les invito a eso, a que descubramos a través de estas herramientas ahora digitales, el que de alguna manera pues se vaya generando esa iglesia comunión y esa iglesia sinodal que nos pide el Papa en este tiempo. Que vivamos esta semana como un espacio celebrativo, iluminativo, propositivo, para ir acompañándonos en la fe, y obviamente que la intención también es que todo lo que vivamos ahora y lo que el Señor nos ayuda a descubrir de riqueza que ha puesto en nuestras vidas, que podamos luego durante el ciclo de catequesis ofrecérselo a nuestros interlocutores. Ya depende con quién vayamos a compartir la fe, ¿verdad? Pues que podamos vamos, revitalizados de esta experiencia de la Semana del Catequista. Voy a dejarle la palabra entonces a nuestra moderadora Mine para que nos haga favor de presentarnos a nuestro invitado de hoy. Bienvenidos todos nuevamente. Ahí está. ¿Ya? Ya. Gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde. La persona que, bueno, el padre que nos acompaña hoy para darnos el tema correspondiente, pues bueno, a lo mejor algunos ya lo conocen, es el padre Juan Miguel Bautista Gómez. Él tiene ya 20 años de ordenado sacerdote, es asesor de la pastoral vocacional y pastoral juvenil, y actualmente es coordinador de la Comisión de Laicos. Tiene 5 años ya como párroco de la parroquia San Felipe de Jesús. Le damos la bienvenida al padre Carlos y pues a gozar de su tema el día de hoy. Bienvenido, padre Juan Miguel. Gracias, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen. Ok. Sí, padre. Bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Como dijo la presentadora, mi nombre es Juan Miguel. No sé si puedan apagar sus micrófonos o silenciar sus micrófonos para no tener mucha interrupción. Y bueno, me da gusto ver que hay catequistas pues de todos los decanatos, hasta del Mante, ya con el padre Chuy Padrón está ahí. Pues quiero agradecerles esta invitación de que hizo la Comisión Diocesana de Catequesis para hablarles un poquito y compartir, porque la idea es compartir sobre este tema del querigma. Bien, entonces vamos a ir compartiendo las diapositivas, por favor. Ok. Esos ruidos que escuchan es parte de la ambientación, ¿eh? Ok. El primer anuncio o catequesis querigmática es lo que vamos a abordar en este día, en esta tarde, y como les decía hace rato, vamos a compartir, vamos a reflexionar juntos. Si quiere darle por favor a la siguiente diapositiva. Okay. Una antes, por favor. Está muy bien. Bien, lo que vamos a ver aquí vamos a tratar de ver un poquito es la etapa misionera que corresponde al querigma o el primer anuncio, y lo que es
la etapa de la precatequesis o precatecumenado que corresponde a la catequesis querigmática, y lo que propiamente ustedes hacen como catequistas, que es el catecumenado, la iniciación cristiana, pero con una dimensión querigmática. Entonces vamos a este primer momento que es querigma, primer anuncio de la etapa misionera. Bueno, para hablar de este tema sobre el querigma, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces también le voy a pedir por favor que pase la siguiente diapositiva. Y que todos saquen por favor una pluma, su lápiz o su papel que tengan ahí, una hoja. Ok, ya la tienen lista. Bien, y pasa por favor la siguiente diapositiva. Ok, miren, en la parte de arriba de su hoja van a colocar, van a poner el tiempo que ustedes llevan como catequistas. Hay quienes desde el vientre de su madre fueron llamados. Entonces hay quienes tienen, no sé, 5 años, 1 año, 10 años, no sé. Los años que tengan, por favor, lo colocan en la parte superior de su hoja. Bien. Ahora, en la parte media de su hoja, van a poner, por favor, cuáles han sido las edades que les han tocado de sus interlocutores o de sus alumnos. O acuérdense qué libro les ha tocado y más o menos calculen las edades. No sé, nos ha tocado niños de 5 años, de adolescentes de 12 años, jóvenes de 18 o adultos con la catequesis de adultos. ¿Van poniendo, por favor? Bien, ahora vamos a hacer una mirada retrospectiva, es decir, vamos a mirar hacia atrás un poquito en este servicio, en este apostolado de la catequesis, y vamos a pensar en nuestros alumnos, en esos rostros de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes o de los adultos que les ha tocado acompañar. Y vamos a identificar algo muy puntual, algo clave, que ahí está en la diapositiva, por si estoy hablando muy rápido. En la diapositiva dice, ¿qué expresiones alcanzo a recordar en ellos, es decir, en estos alumnos, que me hace pensar que captaron el mensaje que les compartí en la catequesis? A lo mejor está muy larga la pregunta, pero la idea es que ustedes traigan a su mente alguna expresión, alguna actitud que les haga recordar que sus alumnos captaron el mensaje que ustedes pretendieron darles a través de la catequesis. Tal vez van a descubrir, por ejemplo, expresiones de satisfacción, de alegría, de sentirse bien, de que qué bueno que me tocó esta catequista o este catequista, de aceptar el mensaje de Dios, o también la otra parte, porque también se presenta, descubrir expresiones como apatía, indiferencia hacia las cosas de Dios o hacia lo que les estuvieron compartiendo, insatisfacción, aburrimiento quizá. Entonces la idea es ver qué expresiones he descubierto a lo largo de estos años en aquellos que el Señor me ha confiado. Y puede ser de una parte positiva o parte negativa también. Bien, tiempo. Ahora le voy a pedir a 2, 3 catequistas que quisieran compartirnos. No sé si pudieran, ustedes tengan la oportunidad de abrir sus micrófonos o tienen esa oportunidad, por favor. Empiezan a hablar porque somos 100 personas ahorita, entonces la persona que hable es la persona que va a participar. Yo, Padre Álvaro Celime, de Sagrado Corazón de Jesús. Adelante. Tengo 3 años de ser catequista. Okay. Me han dado niños de 6, 7 años, de 8 a 9 años.
Y bueno, a ellos hasta ahorita me han tocado niños muy positivos, que pues también sus mamás muy participativas, ¿verdad? En todo. Y ellos son muy felices al saber que se han convertido y han conocido a Jesús por medio de los libros, de la palabra, de la misa, y son felices al sentirse amigos de Jesús. Ok. Muchísimas gracias, Alba Araceli. Muy amable. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Abre su micrófono. Yo, padre, soy Jimena. Virginia Mesa. ¿Sí me escucha? Adelante. Ok. Yo a través del tema que les he dado a los niños de 7, 8 años, en indistintas ocasiones que me han tocado, para mí el tema ha servido de mucho porque algunos niños traen su situación de vida y por medio de la palabra de Dios, ellos dicen, como a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la palabra de Dios se manifiesta y podemos darles esas palabras de aliento para que no decaigan en su situación que están viviendo. Okay. Es la expresión que ellos me han manifestado. Muy bien, muy amable. Gracias. Yo, padre. Gracias. Adelante, Celia. Yo soy Celia García de la Parroquia del Espíritu Santo y tengo como 25 años de ser catequista. Entonces, en mi haber he tenido niños desde 8 años hasta 14 años y mi experiencia es muy bonita porque he visto el gozo con el que ellos han aceptado el conocer a Jesús y verlos que han continuado, sobre todo los que recibí más pequeños, que continuaron hasta terminar su preparación de sacramentos y con mucho gozo. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Celia. Las tres catequistas que nos han compartido han compartido algo muy positivo. ¿Habrá alguno de ustedes que haya identificado alguna expresión como de indiferencia, de apatía en sus alumnos que pueda participar? Bueno, padre, yo Vianey. Adelante. Pues, padre, yo ahorita pertenezco a San Antonio de Padua. Ya voy a cumplir 41 años de ser catequista, empecé a los 10 años. Yo lo que sí he observado es que al principio sí son muy indiferentes, me han tocado puros adolescentes, últimamente. Pero también me he dado cuenta, padre, que lloran mucho. Los de perseverancia y los de preconfirmación y los de confirmación, a veces sí se me han puesto a llorar y como decía nuestra hermana, que pues traen su historia, tan pequeñitos, pero ya caminan con una historia muy triste, y entonces sí he observado que sí son bien apáticos al principio, pero luego lloran y ya al final ya se les ve un poquito más alegres. Gracias, padre. Gracias, Vianey. Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación y ya terminamos nuestro tema. No, no es cierto, todavía no. Miren, esto que han compartido nuestras hermanas es algo muy importante que tenemos que empezar a reflexionar. Le voy a pedir de favor que se puede poner la diapositiva, por favor. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, fíjense que esas expresiones agradables que nos compartieron nuestras tres hermanas y esas otras expresiones un poco que al principio eran como de apáticas, que nos compartía al final Vianey, pues tienen una razón de ser. Y esto tiene que ver con la fe. Y hay muchos hermanos nuestros que también tienen esas actitudes, o sea, tanto positivas como negativas. Hay un padre que se llama Juan Carlos Carvajal, que es un sacerdote español que comparte una reflexión muy interesante acerca del directorio para la catequesis. Y hace una reflexión importante. Y él dice que el secularismo
que hay en Europa está llegando a América, aunque él dice que somos muy religiosos en América Latina. Dice, con el efecto de la globalización, las nuevas generaciones van perdiendo la sensibilidad religiosa, sobre todo en el ámbito urbano. Y bueno, eso nosotros lo tenemos también pues muy conocido. Ustedes saben que en el 2007 surge Aparecida, luego viene la Misión Continental, que habla de la misión permanente, porque una de las realidades que vivimos pues, en todo el mundo es que muchos de los que son bautizados, por ejemplo, solamente reciben el sacramento por recibirlo, ¿no? Por costumbre o por una cuestión social. Pero luego se olvida el acompañamiento que se da. Entonces, aquí el problema que dice el padre que se manifiesta en esta situación, porque estamos hablando precisamente del querigma, es el problema de la fe, porque la mayoría de la gente, él dice, que sigue los caminos de la catequesis o que está en la catequesis, y hablamos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, él dice, no tienen fe. Y cuando él dice el término de fe, él se refiere al entendida la fe como el resultado del encuentro con Cristo. Es decir, muchos de nuestros interlocutores o de nuestros alumnos no han tenido el encuentro personal con Cristo. Y eso se refiere a que no tienen fe. Y aquí en la diapositiva vemos una referencia del Papa Benedicto XVI en la carta encíclica de Dios es Amor en el número 1 que dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y bueno, nosotros sabemos que esa persona con la que estamos llamados a encontrarnos es Jesús. Tiene un nombre y es Jesús. Entonces, no se comienza a ser cristiano con una idea, con un concepto, con una definición, o con un compromiso ético, es decir, de aprenderme los 10 mandamientos, de saber cuáles son los 10 mandamientos y ya, sino con el encuentro con una persona que tiene un poder grande de cambiar mi ser, mi manera de pensar. Es decir, con el encuentro con Cristo. Y aquí radica el planteamiento misionero o la dimensión querigmática. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ya empezamos a hablar un poco y definir lo que es el querigma. Con estas anotaciones se nos hace referencia a que el querigma es un elemento central en la misión de la Iglesia, porque el querigma está al servicio de la fe, es decir, al servicio de que se tenga un encuentro con Cristo. Dice el padre, este padre que está compartiendo esta reflexión, que el querigma tiene la virtualidad de prestar unos lentes, de darnos unos lentes que permite ver más allá de la realidad. Por ejemplo, una persona puede estar viviendo una experiencia gozosa o traumática y siente que dentro de su vida hay ciertas preguntas que le trascienden, es decir, ciertas situaciones que no tiene respuesta a esa situación que está viviendo. El querigma, el anuncio de Jesucristo, tiene la virtualidad de que eso que él está sintiendo, pero que lo siente como algo desintegrado, desfigurado, como un rompecabezas que no está armado, de pronto se devela como la presencia de Cristo en su vida. Es decir, con el anuncio del querigma, esa situación que se ve como desintegrada tiene un sentido. Le puede encontrar un sentido. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, entonces el anuncio querigmático o el querigma que dice el Papa Francisco, y eso lo encontramos en el Directorio para la Catequesis, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y comunica la misericordia infinita del Padre. Es decir, tiene la virtualidad de revelarnos y hacernos presente el Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio, la buena nueva, es Jesús. Yo me imagino que ustedes, además de ser catequistas, quizás tienen o están en algún grupo, su parroquia o en algún movimiento incluso,
o si no, pues ya vivieron la experiencia que se tuvo hace unos 5 o 6 años en varias parroquias, de vivir la experiencia del querigma, así tal cual se promovió. Y escuchamos allí pues varios que hacen referencia al amor de Dios, al perdón, a la redención, a la salvación. Bueno, entonces el Papa nos recuerda esto, que nosotros en ese encuentro con Cristo, nosotros podemos descubrir lo que Él nos revela, y lo que Él nos revela es la misericordia infinita del Padre. Y algo muy importante que también nos dice en el directorio para la catequesis, en el número 58, dice, en el querigma, ahí está en la diapositiva, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. La vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierte, por tanto, en aquello que toca y mueve al interlocutor. Es decir, qué importante es que nosotros, como acompañantes, como personas que estamos acompañando con nuestro apostolado a otras personas, tengamos conciencia de que estamos llamados a dar testimonio de nuestro encuentro con Cristo. Porque podemos decir una cosa tal vez a veces, pero lo podemos decir con nuestras actitudes. Entonces, por eso qué importante revisar si nosotros somos esos sujetos de los que Dios se vale, de los que el Señor Jesús se vale para el anuncio, pues debemos de revisar cómo estamos en nuestra vida, ¿verdad? Qué tanto estamos dando testimonio de que también nos hemos encontrado con Jesús. Porque esto es, dice el directorio, es lo que va a tocar y mover al interlocutor. Ya, entré. Bien. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Bien, bueno, hasta aquí hemos hablado un poco sobre el primer anuncio, querigma, en la etapa misionera. Ahora vamos a hablar sobre la catequesis querigmática. Es acompañar a esa persona que ya ha recibido o que el anuncio de Jesús, o que ya se ha abierto al llamado de Cristo por el primer anuncio, y se abre al misterio de Cristo, porque desea conocer a Cristo, porque le ha traído ese anuncio, y empieza lo que se llama en el catecumenado, el precatecumenado o la precatequesis, que es previa a la catequesis propiamente lo que ustedes hacen como catequistas. Es decir, es como una manera de explicar el querigma, toda esa realidad que se vive. Ahí está la catequesis querigmática en sentido estricto. El padre que comparte esta reflexión dice, es como, porque ese fogonazo, esa fascinación, ese querigma que iluminó la vida de esa persona, ahora ya no es solo un fogonazo, dice, sino que es la luz que trata de manifestar cómo la vida de Cristo, cómo Cristo ilumina todas las dimensiones de esa persona y de la vida cristiana, por tanto. Ya más adelante, si esa persona se convierte y quiere ser discípulo de Cristo, empieza la iniciación cristiana o el catecumenado, donde también tiene que tener una dimensión querigmática. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a lo que propiamente ustedes hacen en las parroquias o en las comunidades parroquiales, lo que llamamos catequesis de iniciación cristiana o el catecumenado, pero con una característica importante, con una dimensión querigmática. Sabemos entonces que no todo es querigma, porque la vocación del cristiano no solamente es encontrarse con Cristo y ya se acabó, sino que la vocación del cristiano va más allá, es ser uno con Cristo, es transformarse en Cristo por la comunión de vida con Cristo. Por ejemplo, no sé cuántos de aquí estén casados o casadas, ¿verdad? Imagino que varios. Ustedes cuando saben distinguir el enamoramiento allá el sacramento del matrimonio. Una cosa es que el joven se enamore de una joven, de una chica, y otra es entrar ya en el matrimonio propiamente dicho. Porque el enamoramiento es una fascinación, es un flechazo que pues puede conducir
al matrimonio o a nada. Sin embargo, el entrar en una comunión de vida en el matrimonio, ustedes, los que han tenido esa experiencia, supone todo un proceso de conocimiento mutuo, de comunión, de reconocimiento, de aceptación, de irse puliendo, de irse acoplando para ser viable la vida en común, para que luego sean una sola carne. Ir creando esa comunidad, pero tiene todo un proceso. Pues la vida cristiana es así. Ciertamente, en la vida cristiana, si no está la luz de la fe, si no está este primer anuncio, no se percibe la presencia de Cristo. Pero aquel que ya ha tenido ese primer anuncio, ese encuentro con Cristo, que se ha encontrado con Cristo, se ha enamorado de Cristo, quiere ser uno con Cristo. Y ahí está la catequesis de la iniciación cristiana. Si puede compartir, por favor, la otra diapositiva. ¿Ok? Y ahí vemos en esa diapositiva que nos dice la iniciación cristiana de inspiración catecumenal, es decir, la catequesis que se da en las parroquias, es ese proceso de noviazgo por el cual la persona que se encontró con Cristo, se ha enamorado de Cristo, va haciendo todo un proceso de seguimiento por el cual se va configurando con Cristo hasta llegar a entrar en comunión con Él y llegar a pensar como Él, llegar a sentir como Él, como Jesús, llegar a juzgar como Jesús, actuar como Él, a relacionarse con Dios Padre como Jesús lo hace con el Padre, a ser hijos en el Hijo y hermanos en los hombres. Es una tarea importante que se tiene dentro de la catequesis parroquial. Pues aquí habrá que preguntarnos como catequistas, ¿cómo estamos nosotros acompañando a nuestros alumnos, a nuestros interlocutores, que pues sabemos que son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y preguntarnos, ¿de verdad los estamos encaminando a configurarse con Jesús, a ser uno con Cristo? ¿O solo estamos siguiendo lo que a veces muchos de los papás, ¿verdad?, buscan, el que se aprendan las oraciones, o el que se aprendan los mandamientos, aprender conceptos, o aprender solamente definiciones o reglas morales? Entonces, es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué tanto de verdad estamos llevando a esos alumnos nuestros, esos niños, adolescentes y jóvenes o adultos, a tener un encuentro especial con Cristo, que ya en un proceso sería una configuración con Cristo? Bueno, para eso necesita la catequesis que hacemos en nuestras parroquias, que no se nos olvide que debe de haber una dimensión querigmática. Y aquí la pregunta, así es. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí nos dice por qué tiene que haber una dimensión carismática en nuestra catequesis parroquial. Pues porque toda la vida que se entrega en el catecumenado, en las personas que están recibiendo su acompañamiento a través del catecismo, tiene que ser puesta de manifiesto de que en realidad es compartir la vida en Cristo. Es estar unidos a Cristo. Por ejemplo, en el catecumenado o en la catequesis que damos, una de las tareas que tenemos es enseñar a orar a los niños, o a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Y enseñar a orar no solamente es aprender oraciones de memoria o aprender rezos, sino que hay que entrenar también en las actitudes, en las posiciones, en los tiempos, en la oración personal y comunitaria, también en las oraciones de la iglesia. Pero este entrenamiento que es necesario, porque en esto se basa la iniciación, no llega a su cumplimiento mientras uno no perciba que en realidad los está haciendo participar de la oración de Cristo. Eso es la dimensión carismática que le tenemos que inyectar a nuestra catequesis parroquial. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Bien, y ahí dice, el catequista constantemente entonces tiene que manifestar que aquello que está tratando de ejercitar en aquel que acompaña, en realidad es ayudarle a participar de la vida de Cristo. Es decir, ahí estamos inyectando la dimensión querigmática, perdón. Ahí es donde a través de esa dimensión querigmática, donde yo como catequista estoy llamado a poner en conexión la vida cristiana de ese alumno, de ese interlocutor, la vida eclesial de la iglesia con la vida de Cristo. Es la puerta que me abre el misterio de Cristo. Es el querigma en el corazón del catecumenado. Yo no sé ustedes, la mayoría de los catequistas son mujeres y no sé, bueno, también todo el mundo a veces hay quienes ven, hay quienes les gustan las novelas. No sé si a ustedes les gustan las novelas o las películas o algún programa en la televisión que a veces uno se centra en ese programa o en esa novela o en ese reality o no sé, que se emociona tanto como si lo estuviera viviendo también él. O en las noticias incluso, ¿no? Uno empieza a opinar, a decir y demás y hacer comentarios. O sea, nos metemos tanto en ese escenario, en esa situación que estamos viendo a través de la televisión, que nos emociona y que nos hace sentirnos parte de esa realidad. Bueno, algo así podemos decir que es esta dimensión querigmática, que es fascinarnos, emocionarnos, porque eso que estamos enseñando, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les puse de la oración, es de verdad hacer que nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, participen de la vida de Cristo. O sea, de verdad se identifiquen con Cristo. Y no solamente se identifiquen con un concepto de Cristo, con una idea de Cristo, o con una idea de la Trinidad, o con una idea de la Virgen María, o con una idea de la Iglesia, sino que se encarnen esa realidad. De esta manera, la catequesis ya no se limita a ser un mero momento de crecimiento más armónico de la fe, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y su credibilidad. Si puede poner, por favor, la otra diapositiva, ya vamos a terminar. El anuncio, por tanto, ya no puede considerarse simplemente como la primera etapa de la fe, previa a la catequesis, sino como una dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. Ciertamente yo les empecé hablando de ciertos momentos, pero como si fueran temporales. Sin embargo, el directorio para la catequesis en el número 57 nos habla que es una dimensión que abarca todos los momentos. Por lo tanto, en nuestra catequesis semanal o quincenal, tenemos que tener presente esta dimensión querigmática. Estamos de una u otra manera también anunciando la novedad de Jesucristo y ayudando a los interlocutores a identificarse con él. Por lo tanto, son dos dinamismos que tienen que estar encajados e integrados de una forma complementaria. Si puede, por favor, poner la siguiente diapositiva. Y entonces aquí descubrimos que una catequesis meramente querigmática es una catequesis que no tiene horizonte, que se estanca. Pero una catequesis, y por lo tanto una catequesis de iniciación cristiana que no integra el querigma, que no le inyecta el querigma, que no toma en cuenta la dimensión querigmática, es un proceso meramente educativo, formativo, que no vincula a Cristo, porque entonces Cristo sigue oculto. Por lo tanto, es importante la integración del querigma y la integración de la iniciación cristiana, donde el cristiano llega a ser lo que es, uno con Cristo. Esa es la finalidad. Que al inyectarle esa dimensión querigmática a nuestra catequesis, hagamos que nuestros interlocutores y también nosotros seamos uno con Cristo. Bien,
Pues a grandes rasgos hemos ido así muy rápidamente abordando este temita del querigma. Yo creo que hay muchas dudas, preguntas y demás, pero bueno, el tiempo no nos permite. Vamos a pasar a unas preguntas para reflexionar. También ya están aquí en las diapositivas y nos van a dar un tiempo para que nosotros podamos responder. Y las preguntas son las que tienen ahí en la diapositiva. La primera dice, ¿cómo recuerdo que fue mi encuentro personal con Cristo? Hay una frase que dice, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? A veces queremos fomentar el querigma, el anuncio y andamos haciendo muchas cosas, pero a veces nosotros somos las personas que no hemos tenido ese encuentro real con Cristo. Bueno, entonces, pero bueno, eso sucede en otras diócesis, aquí no creo. Pero entonces vamos a responder, ¿cómo recuerdo que fue mi encuentro personal con Cristo? Bueno, esa es una. La siguiente, para que los alumnos, para que mis interlocutores en la catequesis parroquial tengan un encuentro con Cristo, ¿qué elementos debo de tomar en cuenta en mi catequesis? Claro. No sé cuánto tiempo tenemos para las respuestas. Tenemos 15 minutos, padre. Ok, pero vamos a centrarnos en las respuestas, nada de empezar a ver el Facebook, ni a contestar llamadas, ¿verdad? Van a ser respuestas profundas. No las pueden poner otra vez que no alcance a copiarlas. Ok. Si me hace favor. Por favor, claro que sí, vamos a pedir que pongan la diapositiva. Y también en el chat se los van a poner también en un momento. Ok, muy bien. Bien, corre tiempo y a las 7:10 vamos a compartir. Está bien. Sí, vamos a poner mientras hay una musiquita, mientras van respondiendo ustedes a esas preguntas, ¿sí? Pero las cuales, ¿verdad? Van a ser muy valiosas lo que ustedes vayan a aportar. Señorita Minerva, ¿pudiera darme entrada? Sí, hablo aquí San Juanita por favor, es que me están pidiendo entrada que me espere que el anfitrión me permita ingresar. Soy Angelita. Sí, por favor, si me permite ingresar. Ya se le ingresó Minerva. Ok. Sí. Muy amable, ¿eh? Muy amable. No se ven las preguntas. Si checan en el chat, ahí están las dos preguntas.
Adelante, nuestra moderadora Minerva. Bien, Padre Juan, ya también tenemos respuestas aquí a través de Facebook. No sé si quiera escucharlas. Bien, pues
vamos a participar. Ojalá que sean otras personas, aparte de las que ya participaron, para escuchar su compartir. Entonces, ya sabemos la dinámica, abren su micrófono y se presentan. Sí, ¿me permite, padre? Adelante, María de Lourdes. Sí, mire, soy de la parroquia San Antonio de Padua y respecto a la primera pregunta, ¿cómo fue mi encuentro personal con Cristo? Les comento que yo lo conocí a través de un cursillo que viví precisamente aquí en la parroquia de San Antonio de Padua y haga de cuenta que yo necesitaba darle a los demás lo que yo estaba sintiendo, esa alegría, y fue como que nació en mí el ser catequista, ¿verdad? Y ahí poco a poco lo he ido conociendo en este querido, la verdad que he ido a lo largo de mi vida en mis 22 años de catequista. Ahora sí, la catequista Beldi le quiere decir, aquí estamos reunidas varios catequistas en la parroquia, padre. Entonces, Beldi le va a hacer un punto de lo que, para que los alumnos, de la segunda pregunta, padre. Sí, muy bien. Ajá, a ver, Beldi. Pues yo, para que los alumnos en la catequesis parroquial tengan un encuentro con Cristo, ¿qué elementos debo de tomar en cuenta? Antes que todo debemos tener el convencimiento del llamado de Cristo y sentir el deseo de darlo a conocer a los niños, preparándonos bien la clase de tal forma que ellos entiendan y también sientan el deseo de llevar a Cristo, de conocer a Cristo, de llevarlo en su corazón y ante todo darlo a conocer con nuestra alegría, pues, con los dones que nuestro Padre Dios nos ha dado. Eso es algo tan grande para mí, saber que tengo ese llamado y que debo de salir adelante con esto. Muy bien, muchísimas gracias por sus aportaciones. Muy amables. Bien, otra aportación? Padre, aquí en el chat, Vianey nos menciona, nos dice que mi encuentro con Cristo fue cuando una persona me dijo que Jesús me amaba mucho. Sentí una paz inmensa cuando me lo dijo. Ahora comprendo que fue Jesús quien me habló por medio de esta hermosa persona. Ok, gracias, Vianey, que escribió en el chat. Muy bien. ¿Alguna otra persona de ustedes que están aquí presentes quieran compartirnos? La primera. Sí, Padre Juan, buenas tardes. Para mí el encuentro con Cristo fue en un retiro de querigma, y a partir de ese retiro yo me sentí amada por Jesús, me sentí abrazada por Él y me di cuenta que Él siempre me había acompañado en toda mi vida, que no lo había identificado, pero que Él había estado ahí y seguía conmigo. Entonces, en la segunda pregunta, lo que debemos de tomar en cuenta, pienso yo, ¿verdad?, en nivel de respuesta, es que tomar en cuenta que a lo mejor ellos, los niños o los adultos, según a quien vayamos a participar en el catecismo, que ellos no conocen a Jesús, ¿verdad? Entonces, presentárselo como ese gran amigo, ¿verdad?, que ha sido para nosotros, que nos da salvación, que nos da alegría, que nos acompaña siempre. Entonces, darles a conocer de tal manera que ellos quieran ser sus amigos también, quedarse con Él y seguirlo conociendo, ¿verdad? Porque pues a Jesús siempre lo estamos conociendo, Él es un misterio y siempre vamos a tener muchas cosas que aprender de Él. Sí, eso es mi... Muchas gracias, Lulú. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Aquí me dice Evelyn también compartí, dice que encuentro con Cristo fue a través de la misa de niños, sentí el deseo de ser catequista. Gracias, Evelyn. Buenas tardes. Adelante, Vicky. Soy Vicky. Mi encuentro fue también así como mis hermanas en un retiro.
recuerdo que era el taller de oración y fue en Mira Alta de las 9 hasta como a las 5. Y yo el primer pensamiento que me lleva a la mente, dije, me voy a dar una buena aburrida, ¿qué voy a hacer? Porque soy muy hablanchina. ¿Qué voy a hacer? Estar callada ahí. Bueno, pero fui obediente y fui. Y estaba sentada en el Mira Alta y la laguna, con mi lonche, pensando qué voy a hacer, y me puse a ir orando. Oré y recuerdo que agarré la Biblia y empecé a verlo. Miraba la laguna, los árboles, el cielo, y ahí fue donde me di cuenta lo que me habían enseñado en catequesis, en muchas clases, lo que es la creación. Y me di cuenta ahí qué grande es. Ahí sentí lo del Salmo 8, pero eso del Salmo 8 fue años después, pero ahí lo viví. El Salmo 8, qué grande eres, Dios, que hiciste al hombre mayor que los ángeles. Y también en esa quietud, de repente, pues así sin hacer nada, empezó mi vida como una película. Yo decía que no tenía problemas, yo decía que era una persona pues que no le hacía daño a nadie, pero ahí me di cuenta que sí, que yo había salido de muchas broncas, pero yo creía que les había salido por mi fuerza, por mi voluntad. Y ahí me di cuenta que no, que era Dios que siempre estuvo ahí conmigo, porque ahí me fui dando cuenta todas esas coincidencias que hacían para yo salir de mis problemas triunfante. Y fue cuando yo empecé a sentir esa fe en ese Dios que se me estaba manifestando. De ahí salí a la misa diferente con un propósito de aprender más de él, aunque ya había tomado clases, cursos, no necesitaba conocerlo más, conocer más a ese Dios. Y al irlo conociendo fue como fue aumentando mi fe, porque me di cuenta que la fe era lo que yo traía muy, muy débil. Entonces ahí fue donde me dio esa necesidad de darlo a conocer y esa necesidad de servirle. No sabía ni cómo, pero también ahí me di cuenta que cuando uno le dice a Dios sí, Él te pone donde quiere. Y ahí fue donde se me fueron apareciendo mis lugares donde he dado servicio. ¿Y cuáles elementos pongo cuando doy catequesis? Los mismos que a mí me dieron, lo mismo. Esa paciencia que tuvieron las personas que me dieron en mi catequesis, en ese taller, cuando yo hacía unas preguntas a lo mejor tontas, a lo mejor incrédulas, pero ellos tuvieron la gran paciencia de irme llevando en el camino. Entonces, con los niños, adolescentes o adultos, trato de tener esa paciencia que a mí me dieron. También a través de la oración, para que ellos vayan aumentando esa fe, porque cuando tenemos esas preguntitas es por falta de fe. Y a la enseñanza, a que conozcan la vida de Jesús. No me voy mucho a que se lo conozcan así de memoria, no. De cómo Jesús ha estado en sus vidas, que traten de buscar a Jesús. También a través de la oración, les digo yo a los niños, adolescentes, con el que esté, que platiquen con él, que él se va a dar a conocer en un momento y van a sentir lo que es el amor de Dios. Y entonces, pues a través de dinámicas, así como ahorita preguntas, de remover esos recuerdos que tenemos adentro y que a veces son los que nos hacen daño, pero cuando Jesús me presenta, lo sana. Yo ya lo tengo experimentado y eso es lo que yo trato de transmitirle, que cuando uno se deja abandonar con ese Dios, nos sana y nos da lo mejor que ni uno esperaba. Muchas gracias, Padre. Gracias, Vicky. Y algo que dijo Vicky bien importante, a veces en nuestra tarea de evangelización, de catequesis, nos podemos cansar, pero precisamente porque a veces nos olvidamos que hay un protagonista, y el protagonista es el Espíritu Santo. Entonces hay que dejarlo actuar también como Vicky lo está dejando actuar. Gracias, Vicky. ¿Alguien más quiere compartirnos? Padre, tenemos participación del Facebook.
y comentan que el elemento principal, Elsa Rodríguez, dice que los alumnos tengan un encuentro con Cristo. Es el amor, enseñarles a que se enamoren de Él. Mari Carmen Martínez dice que se encuentren, ya que la comprensión, la fe es muy importante. Un alumno que está con el corazón dispuesto puede vivir este encuentro con Cristo, además de una preparación de ambientes en todos los aspectos. María Elena Amaranta dice, a través de que, bueno, ella tuvo su encuentro a través de una plática de niña con la señora Ana María Rabaté y siendo ejemplo como Cristo. Pues gracias a los que nos están aportando a través del Facebook. Muy buenas aportaciones. ¿Alguien más, ustedes que quieran compartir, que estén aquí presentes? Yo, padre. Adelante, Claudia. Bueno, yo quiero compartir que gracias a Dios nací en una familia que desde toda la vida me enseñaron a amar a Jesús, a Papá Dios y a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Entonces, un encuentro como tal, pues, bueno, podría ser cuando el padre Julián nos convocó a hacer de la Acción Católica Juvenil allá en Ciudad Mante, y del colegio nos escogieron y empezamos así a formar un grupo juvenil, y bueno, de ahí en adelante siempre he estado participando en diferentes actividades de la iglesia, y sobre todo con el padre Julián también acá en la iglesia del Rosario, empecé como auxiliar de catequista, y ya después de ahí estuve participando en diferentes movimientos, también en la pastoral juvenil con usted, pero para catequista me llegó el llamado a través del padre Curtis, que estaba solicitando catequistas, que quien se quería inscribir, y pues me entusiasmé, empecé, y de eso ya hace 5 años. Y para dar a conocer todo lo que Dios me ha hecho favor de aprender a través de mi familia, y lo más importante para que los niños tengan un encuentro con Cristo, creo yo, lo que siempre, pues, iluminarme, bueno, rezamos al Espíritu Santo que nos ilumine a aprender bien la palabra de Dios, sobre todo dejarnos inspirar por sus efusiones, y que los niños, lo más importante, que siempre sepan que Papá Dios los quiere muchísimo, que Jesús es su mejor amigo y que siempre van a poder contar con él, y que quiere que lo conozcan. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de su palabra, que está en el libro del Catecismo. Entonces, primeramente es lo que queremos, que ellos sepan que Jesús quiere ser su amigo y quiere que lo conozcan. Y este es el encuentro que se va motivando con Cristo para los niños. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Bien, pues de mi parte vamos cerrando. Gracias por sus aportaciones. Solamente para recordarles, así como una recapitulación muy general, estamos ante una realidad que por la globalización y todo esto que estamos viviendo, nuestro encuentro con Cristo puede a veces como verse amenazado, ¿no? O sobre todo nuestros adolescentes y jóvenes, que son los que más tienen esa influencia o ese contacto con todo lo que son las plataformas y las redes y los medios de comunicación, donde pueden estar más amenazados, y que ellos pueden quizá distraerse en eso mucho más y olvidarse un poco de esta dimensión religiosa que ellos tienen o que están llamados a tener. Y ahí está nuestra tarea de ayudarles a tener ese encuentro con Cristo, a enamorarse de Cristo, a fascinarse de Cristo, pero no solamente, como ustedes lo han dicho, a través de un concepto o de una idea, porque a veces como que el catequista, bueno, fíjense que tuve la oportunidad en San Pedro y San Pablo de ser cuando yo di catecismo, junto con el padre Jorge tuvimos un grupo de niños y dimos catecismo, entonces a veces se nos olvida y a veces como que queremos más que el niño avance en sus temas, avance en que se aprenda ciertos conceptos,
Y a veces se nos puede olvidar el elemento importante de tener ese encuentro con Cristo, que lo experimente así. Por eso la pregunta que les hice es bien importante. Si yo he experimentado un encuentro con Cristo, voy a querer que los demás también lo tengan. Entonces, ojalá que todos hayamos identificado un encuentro específico, puntual, para que también nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, pues nos preocupemos para que lo tengan. No solamente con lo que está escrito, ¿verdad?, sino con la palabra que es el mismo Jesús. Bien, y no olvidarnos de inyectar la dimensión querigmática, por lo tanto, a nuestra catequesis. Así como que hacernos esa tarea, darnos esa tarea de que sí es un momento de iniciación cristiana, pero no deja de ser querigmática. Pues muchísimas gracias a la Comisión Diocesana de Catequesis, a cada uno de ustedes catequistas de sus parroquias, de sus decanatos, al Padre Martín. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, Padre, muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación y al habernos acompañado, ¿verdad? Iniciando pues la Semana del Catequista. La verdad, muy enriquecedor todo esto. De veras que nos hacen reflexionar. Todavía vemos que hay catequistas que siguen aportando, ¿verdad?, ese encuentro que tuvieron con Cristo y diversos elementos importantes. Pues esperamos, ¿verdad?, que contar con usted, ¿sí? De veras que siempre tenemos algo nuevo que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y pues pedir la verdad, pues que si usted nos da pues la bendición, ¿verdad? Y ya nos quedaríamos pues también para dar algunos avisos, ¿sí? Ahorita pues el Padre Martín está en misa, ¿verdad? Ahorita él está todavía en misa. Entonces, pues sí, pues queremos pedir que sea usted, ¿verdad? Pues que nos dé, pues en este caso, ¿verdad? Pues antes de que se retire, pues la bendición, ¿sí? Nada más. Disculpen, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Ok. Dicen que cuando no preguntan o se entendió todo o no se entendió nada. No se entendió nada. Esperemos que se haya entendido todo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos siga iluminando para comprender el mensaje de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre Martín, pues le agradecemos mucho su participación. Gracias, Padre. Sí, y Buenas tardes. Gracias, Padre. Adiós. Gracias. Bueno, nomás pues nosotros nomás para darles unos avisos nada más, ¿verdad? De que pues mañana pues los esperamos, ¿sí? Para la siguiente plática, que precisamente pues se va a hablar ahora de la iniciación cristiana. Eso lo vamos a tener con el Padre Martín. Y cada día vamos a ver diferentes temas muy interesantes y todo van a ser por medio de unos sacerdotes, ¿sí? Como les comentaba al principio, vamos a tener también el miércoles catequesis mitagógica por el Padre Buendía, Carlos Arturo Buendía, y el jueves vamos a tener una hora santa. Va a ser desde el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, pues guiada la oración por el Padre Isaías a partir de las 6 de la tarde. Un día antes les vamos a estar recordando, ¿sí? Y vamos a tener también la misa el jueves y también la hora santa, especialmente para por esta semana del catequista. Y el viernes, ¿verdad? Vamos a tener el tema que se catequesis permanente por el sacerdote Alejandro. Y vamos a culminar con el sábado, que es el día del catequista, ¿sí? Y ese va a ser presencial. Te estamos pidiendo asistencia de 15 catequistas por decanato, ¿sí? Y vamos a tratar también de ese día, pues disfrutarlo, porque va a ser un día también muy especial. Los que no nos puedan estar acompañando presencialmente, nos van a seguir también por medio de las redes que estamos ahorita usando, ¿sí? Bueno,
vamos a ver si ya el padre Martín, ¿verdad? Si el padre Martín ya está con nosotros, le daría la palabra a él, pero todavía el padre dijo que todavía está en visa, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algo en esto, ¿sí? Pero vamos a seguir nosotros, como quiera, vamos a seguir haciendo reflexión sobre este tema del querisma, ¿sí? Entonces, por eso, los esperamos mañana, los esperamos mañana, ahora sí, a la misma hora, de 6 de la tarde, ¿sí? Con nuestro segundo tema. Y también, pues, les pedimos que sigamos haciendo oración por nuestro obispo, Monseñor José Armando, ¿verdad? Que él nos iba a acompañar el día de mañana, pero por cuestión de salud no podrá hacer. Pero aquí toda nuestra oración para él y todas, ¿verdad? De que pronto, ¿verdad? Se restablezca para que nos pueda acompañar más adelante. Y muchísimas gracias para todos los que nos están acompañando, los que son de nuestra diócesis y los que realmente también no están en nuestra diócesis, aquellos también, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos, ¿sí? Y seguimos con estos temas interesantes, lo que es realmente la iniciación cristiana. Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Y nos vamos a despedir con una musiquita que ahí le pedimos a Angelita que nos ponga un canto, pero una canción del catequista. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Nos vemos mañana, primero Dios. Y sigan invitando a más hermanas catequistas, ¿sí? Sigan invitando a más hermanas catequistas. Estamos para servirle. Mine, ¿Va a ser el mismo link? Soy Mine. Muy buenas noches. Mande. ¿Va a ser el mismo link de hoy para mañana? Mañana a la misma hora, ¿sí? ¿Con el mismo link? Y, con el mismo link, ahí se les van a hacer como quiera, va a cambiar, sí, va a cambiar, pero se les va a hacer como quiera hacer llegar con tiempo. ¿Sí? Los links ya están publicados en la página, los links ya están publicados en la página, en www.cdctampico.org, en el apartado de calendario de la CDC. Por aquí en el chat les vamos a compartir el link para que lo tengan y ahí están ya, ahora sí que publicados todos los links de la semana. Así es, ¿verdad? Entonces ahí también pueden ustedes acceder. Sí, hay muchas maneras, de muchas formas. No sé si Angelita también quiere agregar algo respecto a esto. Okay. Pues muchas gracias y nos vemos mañana, primero Dios, con toda la actitud, y tenemos el tema de la siguiente etapa que es la iniciación cristiana. Así es. Sí, muchas gracias, Angelita, por el apoyo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos, gracias y gracias también por los saludos, bendiciones. Muchas tinieblas opacan la situación, pero yo sé que tú eres la solución. Soy catequista, Señor, tu catequista, y tu palabra a mis hermanos llevaré. Soy catequista, Señor, tu catequista, y a donde vaya tu mensaje anunciaré. Miles de niños necesitan atención y sus familias son ahora la misión. Ante ellos hay un mundo por descubrir, por tu camino yo los quiero conducir. Soy catequista.